Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a ver un video igualmente de un tema sumamente importante de la serie que seguimos viendo, que es base de datos. Hoy vamos a ver sobre la cardinalidad y las relaciones. La cardinalidad en una relación es crucial en el modelado de base de datos. Define el número mínimo y máximo de veces que una entidad puede participar en una relación. Esta definición nos ayuda a entender cómo las entidades se relacionan entre sí dentro de una base de datos. Existen dos tipos de participación en una relación: obligatoria y no obligatoria. En una participación obligatoria o total, cada ocurrencia de la entidad requiere al menos una correspondencia en la otra entidad. Por ejemplo, en una relación entre estudiantes y matrículas, cada estudiante debe estar al menos en una matrícula registrada. Por otro lado, en una participación no obligatoria o parcial, no es necesario que cada ocurrencia de la entidad tenga una correspondencia en la otra entidad. Un ejemplo de esto podría ser la relación entre empleado y proyecto. No todos los empleados están asignados a un nuevo proyecto en todo momento. Va a haber momentos en que el empleado no va a ser asignado, pero al momento sigue participando en dicha asignación, sin perder identidad referencial. Estas reglas de negocio son muy importantes para definir la cardinalidad y asegurar que el modelo de datos represente con precisión la realidad de negocio. Es importante tener en cuenta que si malinterpretamos una relación, puede surgir trampas en el diseño o datos sucios. Ya habíamos hablado de esos temas. Estos errores pueden llevar a un esquema incorrecto y en consecuencia una pérdida de información crítica, dando una destrucción total de la identidad referencial y la base de datos. Imagina que omites una relación importante en tu esquema. Esto podría llevar a un modelo que no refleje adecuadamente las conexiones entre los datos, lo que puede causar errores críticos o pérdida de datos importantes definitivamente. Finalmente, el modelo entidad-relación extendido o ER nos permite llevar a nuestro modelo a un nivel más avanzado. Este modelo va a introducir conceptos como atributos compuestos, jerarquías de generalización y agregaciones. Estos elementos nos va a ayudar a interpretar y representar estructuras de datos más complejas de manera efectiva y adecuada según el entorno que nos están pidiendo o manipulando. En resumen, entender la cardinalidad y cómo se relaciona las entidades es esencial para un modelado de base de datos eficaz. El modelo entidad-relación extendido, o ER, fue creado para cumplir las necesidades más complejas que el modelo original de COD no podía abordar. Ya hablamos sobre COD. Este modelo proporciona una mayor flexibilidad en el diseño de base de datos, permitiéndonos representar estructuras más avanzadas y más complejas. Tenemos que recordar que los ejemplos que estamos dando por el momento son mínimos, no son complejos. Tenemos que ir en orden en todos los videos que ya hemos realizado para poder llevar a una base de datos eficaz y soluble para cualquier dato o información que sea extraído por el usuario. Uno de los elementos clave en el modelo ER son las generalizaciones, también conocidas como jerarquías de superclases o subclases. Estas nos permiten crear jerarquías de entidades, donde una superclase puede tener subclases que heredan sus atributos. Eso va a facilitarnos la organización y la representación de todos los datos complejos. Por ejemplo, podríamos tener una superclase llamada persona y subclases como empleado y cliente. Ambas subclases heredarían los atributos básicos de la superclase como nombre y dirección, pero también podrían tener atributos específicos que no pueden compartir. Estas nos ayudarán a modelar relaciones complejas entre entidades para que no haya un exceso de información en un solo registro y eso haga caer la base de datos.
Con caer me refiero a que los datos no sean accesibles o sean los famosos datos sucios. Como comentamos, nos va a ayudar a modelar relaciones complejas, permitiéndonos que un conjunto de entidades y relaciones sea tratado como una sola unidad en otras relaciones. Como segundo ejemplo, imaginemos que queremos representar la relación entre un proyecto y empleado. Las agregaciones nos permiten tomar todas entidades y ponerlas en un solo conjunto, que luego podremos llevar a una relación con otras entidades como cliente. En conclusión, el modelo ER amplía nuestras capacidades para diseñar una base de datos sólidas, permitiendo una representación más precisa y organizada de las estructuras de datos. Ahora vamos un poco a profundizar en las generalizaciones dentro del modelo entidad-relación extendido, enfocándonos en los conceptos de superclase y subclase. Una superclase es un tipo de entidad que sirve como base para definir todas las subclases. Estas subclases son conjuntos de la superclase y tienen atributos específicos que la distinguen. Es como herencia. En términos generales, podríamos concluir que la superclase es una entidad general. Vamos a suponer que tenemos un vehículo. Las subclases como tipos más específicos de esa entidad como coche, motocicleta, camión, etc. Cada subclase va a heredar los atributos de la superclase, pero también tiene atributos que son exclusivos de ella. Por ejemplo, en coche podríamos tener un atributo adicional como número de puertas, mientras que en motocicleta podríamos tener el tipo de manillar, etcétera, o en el camión las cantidades de carga que puede llevar, etcétera, dependiendo del vehículo. Con este ejemplo ya vamos a tener una idea de cómo funciona esto de las superclases y subclases. El tipo de generalización se utiliza para relacionar una superclase con subclase. Esta relación indicada subclase es una especialización de la superclase, compartiendo sus atributos básicos o principales, pero agregando detalles específicos para que sepan diferenciarse. Es importante tener en cuenta dos restricciones clave para trabajar con generalizaciones. Primero, una entidad no puede pertenecer a dos subclases distintas. Ojo con eso, de la misma superclase. Esto asegura que cada entidad esté claramente definida dentro de su subclase. Por otro lado, la entidad puede pertenecer a varias superclases distintas. Por ejemplo, una entidad estudiante, trabajador, podría pertenecer tanto a la superclase estudiante como a la superclase empleado. Esta flexibilidad nos permite modelar situaciones del mundo real de manera precisa y eficiente. Entender cómo funcionan estas generalizaciones es crucial para modelar una base de datos sólida. Aquí podemos ver lo que es la especialización. Es un proceso mediante el cual vamos a identificar las subclases a partir de una entidad existente. Esto nos implica dividir una entidad en subconjuntos más específicos, cada uno con atributos adicionales que los distinguen. Por ejemplo, si tenemos una entidad general como empleado, podríamos especializarlo como subclase empleado de tiempo completo y empleado a tiempo parcial o empleado por contrato, etcétera, dependiendo cómo nos llevemos en el entorno el concepto de la base de datos que queremos realizar. Cada uno con atributo específico como salario mensual o horas por trabajar o contrato. Este proceso nos permite refinar y organizar mejor la información de nuestra base de datos. Si se dan cuenta que mientras seguimos avanzando es como un rompecabezas, todo se va a ir adaptando. Al tener una información sólida en la base de datos, aseguramos que cada subconjunto de datos tenga los atributos que necesite. Por otro lado, la generalización es del proceso inverso. Involucra la unificación de diferentes tipos de entidad, eliminando sus diferencias y destacando las características comunes. El objetivo es crear una superclase que agrupe las entidades originales bajo un conjunto de atributos compartidos. Por ejemplo, podrías generalizar
coche, motocicleta, camión en una superclase llamada vehículo, que contiene los atributos comunes a todas estas entidades, como número de ruedas y color, matrículas, etcétera. Este proceso es especial y útil cuando quieres simplificar el diseño de tu base de datos, consolidando diferentes tipos de entidades en una estructura más manejable. Cuando nosotros vayamos ya modelando una base de datos, nos vamos a ir dando cuenta que podemos simplificar de diferentes maneras para que sea más eficiente y más concreta. Comprender cómo y cuándo aplicar los procesos de especialización y generalización es clave para seguir con el diseño de la base de datos. Comprender cómo y cuándo utilizar los procesos de generalización y especialización es clave para diseñar no solo una base de datos eficiente, sino también fáciles de mantener y expandir. El uso de subclases es altamente recomendable cuando estas tienen atributos específicos que no se encuentran en la superclase o cuando ciertas relaciones solo aplican en algunas subclases. Esto nos permite un modelo más preciso y representativo. Estamos tratando de reflejar en nuestra base de datos semejando a la vida real o cotidiana. Por ejemplo, si un sistema de gestión de base de datos de un SGBD, podríamos tener una entidad empleado. Sin embargo, dentro de la entidad empleado, podríamos tener diferentes tipos de empleados. Empleado completo, empleado de tiempo parcial, empleado por contrato, empleado específico, etcétera. Cada uno con sus propios atributos específicos, como horas extra para el primero y horas trabajadas para el segundo. Esta especialización en subclases permite reflejar de manera más precisa la estructura de la organización. Para ilustrar esto, tenemos aquí un ejemplo básico y común, podría decirse, en la vida real, cotidiana. Dentro de la entidad vehículo, podríamos tener subclases como la que es camión, auto y bus. Todas estas subclases heredan los atributos de la superclase vehículo, como número de ruedas que ya comentamos, color, matrícula, pero cada una posee atributos propios que reflejan características y funciones específicas. Por ejemplo, en camión podría estar el tipo de carga que lleva, cuál es la capacidad de carga, etcétera. En bus podría ser el operativa, tipo de pasajero que lleva, etcétera. Y en automóvil podríamos llevar lo que es, en automóvil podría ser tipo de combustible, tipo de motor, etcétera. El uso de superclases y subclases en el modelo EAR no solo organiza de mejor manera nuestros datos, también nos ayuda a asemejarnos a la vida cotidiana. Y tenemos otro ejemplo que, para dejar claro esto, tenemos aquí la superclase empleados de la universidad. Se agrupan los atributos que son comunes a todos los empleados de la universidad. Estos atributos podrían incluir nombre, número de identificación, fecha de ingreso, entre otros. Todos los empleados, sin importar su rol, compartirían atributos básicos. Todos tenemos un nombre, todos tenemos un apellido, todos tenemos una edad, todos tenemos un contrato. A partir de estas superclases se pueden crear subclases que representen los diferentes tipos de empleados, como docentes, trabajadores, funcionarios, etcétera. Cada una de las subclases tienen atributos específicos que reflejan las particularidades de cada grupo. Por ejemplo, la subclase docente podría contener atributos como especialidad, número de publicaciones o artículos científicos, horas de clases semanales, etc. Por otro lado, los trabajadores podrían incluir atributos como departamento, turno de trabajo, entre otros. Esta especialización permite que el modelo de la base de datos sea más preciso, ya que cada subclase captura la esencia de las diferentes roles de los empleados de la universidad. El proceso de especialización es clave aquí. La generalización de empleados de universidad puede ser descompuesta utilizando esta técnica, lo que permite la creación de entidades separadas con atributos redundantes. Esto nos asegura un diseño más preciso de la representación de los empleados universitarios. Tenemos aquí un poco más de agregaciones.
Podemos decir que esta técnica, en conclusión, nos va a permitir relacionar una relación con otra entidad, extendiendo así la capacidad del modelo ERT. Básicamente, la agregación nos permite tratar una relación completa como si fuera una entidad, lo que es especialmente útil en situaciones complejas. Una de las aplicaciones más comunes de la agregación en las relaciones de muchos a muchos, en estos casos, la agregación se utiliza para asociar relaciones que tienen atributos propios, permitiendo una modelación más detallada de las interacciones entre entidades. Vamos a verlo como un ejemplo práctico. Imagina que estamos modelando un sistema para un banco. Tenemos una relación de muchos a muchos entre empleados y cuentas, donde un empleado puede gestionar múltiples cuentas. Cada cuenta puede ser gestionado por varios empleados. Imaginemos que tenemos una superentidad llamada transacciones mediante la agregación de esta relación. Esta superentidad transacciones no solo captura la relación entre empleados y cuentas, sino que también puede tener atributos propios como fecha de la transacción, monto o tipo de transacción. La agregación es una herramienta poderosa en el modelado de base de datos, ya que nos permite capturar relaciones complejas y agregarle más contexto mediante atributos. Espero que haya quedado estos conceptos claros. Vamos a ir despacio. Las personas que siguen viendo estos videos, me gustaría que se suscriban, me gustaría que le den like, me gustaría que comentaran qué otro tipo de clase quisieran tener. Ya vamos a llegar a los ejercicios prácticos. Vamos a modelar una serie de base de datos desde el principio, desde cero, para que sea mejor su entendimiento. Pero es fundamental toda esta teoría. Entonces, sin nada más que decir, espero que hayan puesto atención y que sigan teniendo estas tareitas. Son muy importantes. Les aseguro que les va a servir en sus pruebas, en sus exámenes, para contestar una pregunta rápida a su profesor o ingeniero. Crean que les va a servir. Sin nada más que decir,